día más. Terminalo con nosotros. Terminalo en Symphony. Mano a mano, íntimo y sincero, donde los sentidos son los protagonistas de la noche. Los domingos a las 21, Mano a mano con Mariana. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. Buenas noches, buen domingo para todos. Yo acá muy contenta porque hoy tengo un invitado muy especial, alguien que debo decir que lo conocí a través de las redes, porque me entusiasmó mucho todo lo que él escribe, todo lo que él dice. Es una persona, bienvenido, Martín Virasoro. Muchas gracias, Marian, gracias. Un placer estar acá contigo. Bueno, gracias a vos, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la predisposición, porque sos una persona que tiene muchas ocupaciones, viajas por muchos lados, ahora nos vas a contar todo, pero para mí es un placer tenerte acá. Martín es counselor, experto, y además escribe libros, y además hace juegos con esos libros, da conferencias, es una persona sumamente predispuesta y que lo que transmite es lo que dice, y es congruente, es coherente. Yo puedo decir que lo poco que te conozco y por las referencias que tengo de gente amiga y allegada es tal cual. Así que es un placer compartir este domingo con vos, que yo siempre digo que este programa quiero que sea como el fin de semana, el domingo es un día medio que tenemos que arrancar al otro día y que traiga justamente algo positivo para los que nos están escuchando o viendo. Un placerazo, Marian. Lo mismo quiero decirte a vos, porque me han dicho, seguramente la vas a pasar muy bien. Marian es amorosa, es un ser humano angelado, así que me encontré con todo eso y mucho más, contigo, con la producción, con la radio, volver a mis orígenes, que es San Isidro, donde viví toda mi vida. Fui al colegio acá, me crié, nos hacíamos la rata del colegio, te decía así antes, ¿no? Entonces fue como un revivir y esta vuelta al origen que es muy congruente un poco con todo mi discurso, con todo lo que yo escribo. He encontrado una manera lúdica también por medio de juegos didácticos que están relacionados con mis libros y con los conceptos, porque yo soy un convencido de que todo lo que está relacionado con lo didáctico, con lo lúdico, con una manera más fácil de incorporar de una manera u otra, es mucho más profundo probablemente y nos deja resonar de una manera mucho más profunda que cuando de repente uno escucha de repente una conferencia donde ya todos lo sabemos, que de repente no tenemos mucho más que media hora, 40, 45 minutos de prestar atención conceptualmente cuando alguien habla. Entonces me he dedicado, y esto me lo ha dado mucho la profesión, ser docente, dar clases, poder explicar las cosas de una manera que si yo las entiendo, como digo siempre, las va a entender el otro. Siempre pienso lo mismo, ¿no? Entonces uno tiene que hablar siempre como para una audiencia de todas las edades y de todos los procesos y momentos evolutivos. Y ese es un gran desafío, pero es precioso a la vez, porque te permite en todo lo que contás darle una flexibilidad y una heterogeneidad a los conceptos para que la gente los entienda, porque de eso se trata, ¿no?
Yo creo que estamos totalmente alineados y algo que decís me trae esto de, primero para poder hablar y explicar y inducir al otro, digamos, a este pensamiento reflexivo, también uno primero lo tiene que hacer con uno. Y vos sos un claro ejemplo que desde muy chico empezaste por ese camino, te escuchaste, te supiste escuchar y ahí hay algo, y voy a decir que a mí me gustó mucho cuando leí tu historia, y es que vos cuando tuviste que cambiar tu carrera de origen, la que habías elegido, yo siempre le digo a mis hijas, es muy difícil elegir a los 18 años lo que vas a hacer el resto de tu vida. Pero vos tuviste una cierta lucidez, te supiste escuchar, te hizo el clic adentro, ¿y qué pasó ahí? Cambiaste de carrera, estudiabas medicina y te parecía que la medicina justamente era algo donde ya agarrabas la enfermedad. Sí, absolutamente, mejor resumido imposible. Yo terminé el colegio secundario, ya tenía una marcada, pero digamos, vocacionalmente tenía una mirada y un enfoque que claramente iba hacia las humanidades, hacia el mundo de la ayuda. Y creo que desde que tenía uso de razón, que pensaba que iba a ser médico. Y bueno, así fue. Hice el ingreso a la universidad, me fue muy bien, y cuando estaba cursando tercer año, como suele suceder muchas veces en la vida, yo pensé que tenía mi propósito sumamente claro, que era ayudar a las personas, y pensaba que era por medio de la medicina. Y en ese momento apareció un diagnóstico, que era el diagnóstico de la enfermedad de mi padre, que fue como una enfermedad muy brava, duró muchos años, pero para nosotros, nuestro pater de family, ¿no? Como se suele decir, nuestra cabeza, nuestro sostén en nuestra familia, de una manera u otra, que haya tenido esa situación de vulnerabilidad, a mí me conmovió muchísimo. Operación mediante, etcétera, etcétera. Estábamos en la clínica cuando lo operaron, fue una operación, una intervención muy, muy, muy difícil, vinieron a operarlo de Estados Unidos a Argentina, y era la primera vez que se hacía ese tipo de operaciones en Buenos Aires, por lo menos en Sudamérica. Y cuando lo sacan de terapia intensiva, yo recuerdo que estaba con mis hermanos y con mi madre, y viene uno de los médicos a contarnos un poco cómo había salido todo, cómo había sido el proceso. Y mi madre no tuvo mejor idea, con su elocuencia, de decirle al médico: mi hijo estudia medicina, está pasando. Igual le mandamos un saludo, le mandamos a tu mamá. Un beso a mi ¿no? madre, a Teresita, que seguramente nos está escuchando. Muy bien. Y ella fue muy amorosa porque estaba muy orgullosa de su hijo que iba a ser médico, y por supuesto el médico me hizo las preguntas típicas, qué materias estaba cursando, etcétera, etcétera. Me felicitó y me dijo... Me hizo una pregunta que marcó un antes y un después en mi vida, Marian. Él me dijo: ¿querés acompañarme a curar a tu papá? ¡Qué fuerte! Muy fuerte. En ese momento, por supuesto, ya nosotros que íbamos y hacíamos rotaciones en el hospital, todo lo que te decía un médico era sí, te ponían los guantes y ahí ibas. Y fue muy fuerte porque entrar a una terapia y ver a tu padre... literal y metafóricamente desnudo, es muy fuerte esto, ¿no? Verlo totalmente vulnerable, una persona que ha sido un hombre muy, muy, muy fuerte, en todo sentido, formidable, con un sentido del humor increíble, y verlo tan vulnerable, fue como muy fuerte, ¿no? Y con una herida grande en la panza, y el médico sacó de su delantal, sacó 4 sobrecitos de azúcar, escuchen esto, 4 sobrecitos de azúcar, y me pidió, por favor, que me ponga los guantes, por supuesto, y que tirara azúcar sobre la herida. Yo en ese momento me enteré por primera vez que muchas veces los cirujanos ayudan a la cicatrización de las heridas por medio del azúcar. Yo estaba haciendo eso, obviamente que lo hice a la perfección, casi que disociado de que quien estaba ahí era mi padre, y fue muy interesante porque en ese momento por primera vez tuve esta idea de que las heridas se curan con dulzura. ¡Ay, qué lindo! Y en ese momento, sin saberlo, eso marcó un antes y un después en mi vida, porque llevé toda esa sensación que había sentido a mi espacio personal, a mi análisis. Yo tuve un psicoanalista maravilloso, Guillermo Tomasini, que ha sido un gran referente para mí, me apoyó muchísimo en esta decisión de este cambio. Y yo le dije a Guillermo, yo estoy sintiendo
que mi propósito y los tiempos están yendo por rumbos Tan distintos, disociados. tan disociados. Yo en ese momento me di cuenta de dos cosas. Me di cuenta que una persona, vos no puedes hacer por el otro lo que el otro no puede, no quiere o no elige hacer por sí mismo. O no, claro, no sabe O no quizás. sabe qué hacer por sí mismo, brillante. Es decir, y que los tiempos nuestros no son los mismos o no se cruzan muchas veces con la realidad de lo que uno desea, quiere. Y yo en ese momento me di cuenta que no quería trabajar con la enfermedad. Querías trabajar con el síntoma. Con el síntoma, y quería trabajar, en ese momento la palabra que surgió fue: yo quiero trabajar preventivamente. De manera preventiva. Con personas que no lleguen a este punto. Claro. Yo escuché muchas veces por ahí a gente que suele decirlo, y uno lo entiende muy bien, desde qué lugar se dice. La gente suele decir que la enfermedad les cambió la vida, que vino a marcarles un antes y un después, y lo ponen como algo muy, muy positivo. Yo siempre digo, claro, cuando uno transita una enfermedad, imagino que uno tiene que armarse de mucha valentía, de mucho valor Coraje. para transitarla, coraje, mucha actitud, pero siempre digo que todos tenemos estas señales, ¿no? Cuando vos vas por la autopista a 150 kilómetros por hora y no ves las señales de frenar, no ves las señales de que hay que salir, de que hay que parar, el cuerpo, ya lo sabemos todos, no estoy descubriendo América con esto, nos pasa absolutamente factura. Entonces yo sentí en ese momento, con mucha claridad, que quería trabajar desde la prevención y no desde la enfermedad ya instalada. Excelente. Es decir, en ese momento, hace más de 20 años atrás, 22 años atrás, claro, en ese momento los médicos hablaban de el hígado de la cama 4, el infarto de la cama 6, estaba todo muy objetivizado. Hoy hay una idea mucho más consciente de los médicos. De hecho, yo estoy trabajando con varios médicos y estoy previo a hacer varias conferencias con médicos, que ahora después te voy a contar, que es muy interesante porque ha habido una apertura de la medicina al campo de las emociones. Ya nadie puede disociar que una emoción o lo que estamos sintiendo racional y emocionalmente relaciona e impacta directamente con nuestro corazón, que es nuestro segundo cerebro, o con nuestros intestinos y nuestra microbiota, que es el tercer cerebro. Entonces, junto a un cardiólogo muy prestigioso, a quien quiero mucho, que se llama Martín Lombardero, y a un gastroenterólogo que también quiero muchísimo, que se llama Facundo Pereira, que todos lo conocerán seguramente, vamos a dar una serie de conferencias que se van a llamar Los Tres Cerebros, donde por primera vez en un escenario va a haber 3 profesionales que van a hablar de una misma cosa dividida con 3 expertices distintos, pero Excelente. que apuntan al mismo lugar. ¿Y cuándo vamos a poder...? Bueno, esto va a ser ahora en el 2026, te estoy dando la primicia a vos, Por porque favor. hoy me habilitaron a que lo podía contar, todavía Bien, estamos bien. ahí. Lo que todavía no puedo contar es dónde vamos a estar ni cuándo, porque están todavía cerrando unos temas Pero va a contractuales. ser en o Cava o acá Sí, va a ser. zona va a haber- norte, va a Cava, ser en alguna- Buenos Aires, en Buenos en Aires. Uruguay, en Chile, en Bien. el interior de Argentina, en Asunción y posteriormente probablemente en Colombia, en Perú, en Ecuador y posteriormente en Madrid, en España. Qué importante ese trabajo también en equipo, ¿no? Sí. Y que no sea algo que sean como compartimentos estancos. Exactamente. Y también es educar al Sí. paciente, ¿no? Porque Sí. me parece que vos, tu trabajo tiene una fidelidad absoluta con esto de la apertura que tiene la persona. Sí, vos pensás que cuando yo estudié y empecé a estudiar counseling, en ese momento le dije a mi madre que dejaba medicina para ir a estudiar counseling. Y mi madre me decía, y hablaba con mi abuela y decía, se metió en una secta. ¿Dónde se metió? Claro, porque no estaba el tan counseling visto. tiene en el mundo más de 100 años como profesión, en los países nórdicos, Estados Unidos. Acá tiene 30 y Acá algo. tiene 35, 36 años como carrera oficial. Entonces, es una carrera muy joven, pero si uno se pone a pensar, ustedes piensen que la psicología como carrera y como universidad y facultad, los primeros egresados de la facultad de psicología fue en el año 1958. No es que fue tanto tiempo atrás tampoco, si uno se pone a pensar, ¿no? Entonces, hay un recorrido en el mundo psi, sea desde el enfoque que sea, que es esto un poco lo que yo hago hincapié,
coaching, counseling, psicología, psicoterapia, psicología de las constelaciones familiares, psicología de las bio-neuroemociones. Ahora está muy en auge todo lo que es ya hace una década, todo lo que es inmunoendocrino neuropsicología, en fin. Entonces, a lo largo de mi carrera, yo entendí que con lo que vos te formás de base no alcanza. Nunca. Por lo menos siempre hay es que lo seguir Exactamente. Siempre sí, uno tiene que estudiando, capacitándote, ayornándote. Los cambios son a nivel mundial, entonces siempre tenés que estar actualizado. Así fue como, una vez que termino la carrera, hago los 3 años de formación, un 4º año de posgrado, bueno, hice varias especializaciones. ¿Estudiaste acá en San Isidro, en Estudié Olos? acá en San Isidro, en Olos, sí, sí. En ese Yo, momento era cuando más me prestigioso. separé del papá de mis hijas, Sí. fui con una counselor Mirá, que quiero mucho y le mando un ¿Te fue muy saludo. bien? Ceci, me fue muy bien, Qué bueno. porque es un poco que quiero que lo expliques vos, cuál Sí. es la diferencia. sí. de la- En realidad, fíjate que me encanta que me preguntes esto porque, es decir, por lo general la gente no tiene muy claro No. cuál es la diferencia o qué es el counseling, qué es el coaching y qué diferencia hay con una psicoterapia. Y en realidad es el marco teórico conceptual que se le da a cada profesión, pero son todas profesiones de ayuda que apuntan al mismo lugar con marcos y teorías distintas. Es decir, el counseling, por ejemplo, no es una diferencia, simplemente son campos de acción que tenemos. Diferencia entre psicología y counseling es que los counselors, por ejemplo, no diagnosticamos. Es decir, no tratamos psicopatologías. Por eso nuestras materias troncales son aprender muy bien qué significa una personalidad normal de una personalidad anormal. Si no tienen que derivar. Exactamente, es decir, No, a mí no es me una derivan. carrera, claro, vamos, muy bien, eso Quedé habla muy ahí bien, claro. No, eso me fue bien con Pero Ceci. lo maravilloso del counseling es que tiene, bueno, yo te les contaba antes que tiene en el mundo más de 100 años el counseling, ¿no? El counseling tiene diferentes especialidades, counseling educacional, pareja y familia, en sexualidad, laboral. Tiene mucho campo de acción que mucha gente no lo sabe o no lo conoce, pero básicamente, como siempre digo, son más las similitudes que las diferencias. Es decir, la diferencia con la psicoterapia o la psicología tradicional, ortodoxa, es que nosotros no diagnosticamos y el counseling es una gran carrera que te permite interactuar inter y multidisciplinariamente. Totalmente. Y eso es lo maravilloso, porque yo creo que cuando uno trabaja en equipo, interdisciplinariamente, lográs el objetivo, porque el foco está puesto en ayudar a la Totalmente. persona. Es decir, vos hace un ratito hablabas del síntoma, ¿no? Es decir, es muy difícil que venga alguien a consulta y te diga, yo, por ejemplo, yo que trabajo mucho también con empresarios, ¿por qué marco esto? Porque son personas tremendamente exitosas en lo financiero, en lo económico, en lo laboral, en lo profesional hablando, y luego vienen con esta idea a consulta donde te dicen, vienen en algo que yo llamo, que sería el síntoma, pero yo lo llamo posición de objeto. ¿Qué quiere decir la posición de objeto? Que parece No, difícil, sí. pero les juro que es súper fácil de entender, que está relacionado con esta idea donde, claro, si yo tomo este vaso de agua o tomo el micrófono y lo muevo y lo corro, claro, ese vaso de agua o este micrófono no tiene posibilidad de decidir o ninguna responsabilidad de lo que esté sucediendo en esta entrevista. Lo mismo sucede con los consultantes, lo mismo sucede con la gente. Vienen a consulta en esa posición de yo no soy responsable de nada. Entonces, claro, vienen en esta idea, por ejemplo, de, bueno, yo maltrato a mi mujer y mi mujer no me quiere hablar o prácticamente no tengo vínculo con mis hijos, ¿no? Es decir, vienen en esta posición, pero en vez de aceptar que en realidad hay algo de ellos que debe comprometerse para trabajar, siempre es, mi mujer no me habla, mis hijos son unos desagradecidos. Lo ponen afuera. La en el responsabilidad otro. está siempre puesta afuera. Entonces el trabajo que uno hace con mucha paciencia, mucho amor y mucha estrategia, Un desafío. es un desafío porque es mostrarle de una manera muy amorosa al otro
en qué lugar cada uno de nosotros somos responsables de la vida que tenemos. Y esto es así, Marian. Cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Exactamente, yo digo, Lo me dice encantó. la canción, Sí, me encantó. y yo lo replico. Me encantó, y para que haya partido tiene que haber Y dos sí, o más, lógico. como siempre digo, ¿no? Sí. Para las cosas positivas y negativas. Yo de las siempre digo cosas. que me enamoré de la mediación, a mí me pasó Claro. algo parecido a lo tuyo, porque digo, era preventivo, era esto de ayudar a un otro a comunicarse, todo. Y lo primero que aprendí en mediación es que el trabajo es personal. Absolutamente. Primero hay que trabajar en uno, todo lo que te Absolutamente. despierta, y después Sí. recién podés Sí. Y lo intentar. que marca con respecto al tema del síntoma que hablábamos recién, un buen profesional como Ceci, que ha sido tu counselor. Ceci Estivil, le mando un beso. le No sé si la mandamos un conoces. beso. Sí, si sí, no, no la sí. conozco personalmente, pero la Bueno. escuché nombrar muchas veces. Sí, por esto eso. hace Sí, sí, 15 sí. años Claro, atrás. así, claro. sí. Entonces, la diferencia entre un buen profesional, cuando hablamos de buen profesional, no estoy hablando de, digamos, de quién tiene más resultados con consultantes o con pacientes. Yo hablo que la diferencia está, y está muy marcada, en el foco o la mirada que tiene el profesional al que uno va a consultar. Y en esto cada uno tiene que ser muy preciso, y si la cosa no funciona, uno tiene que seguir buscando, porque no todos los terapeutas son para todo el mundo, ni todo el mundo para las mismas terapias o los mismos enfoques de proceso personal. Entonces, el foco está puesto en cómo uno como profesional mira a esa persona que viene con ese síntoma, que a mí me gusta decir, a esa persona que viene sufriendo o que está herida. ¿Desde qué lugar lo ponemos? Si lo ponemos desde el lugar del déficit o lo ponemos desde el lugar de la defensa. Y ahí les explico rápidamente porque es súper interesante. A ver. Es decir, si yo como profesional veo a un consultante, de repente vos me venís a consultar y yo digo, bueno, Marian, ¿sabes lo que pasa contigo? Es que vos tenés que seguir trabajando tu autoestima, porque yo veo que de repente, ¿no? Ya te estoy rotulando en esta idea de algo que falta. Exacto. ¿Sí? Ahora, si yo te cuento, y en función de lo que vos me traes, te digo, bueno, Marian, pero la verdad, positivamente, todo esto, aunque haya sido doloroso, es lo que te trajo hoy a estar acá consultando. Entonces, fíjate qué diferencia que hay en esto. Es como la gente que dice, quiero tal cosa, ¿no? Que viste que la palabra quiero o necesito son palabras que, vamos a ponerlo así, que vibran como energéticamente muy para abajo, muy desde la carencia, Sí, muy desde la total. necesidad. Ahora, fíjate si nosotros cambiamos el discurso y pasamos de yo quiero y necesito por yo elijo. Fíjate Ay, qué divino, proceso diferente. Divino. Cómo vibra más arriba. Lo otro es como una demanda casi caprichosa, ¿no? Exactamente. Y vos hablas de esto, yo me lo había notado que sos un defensor de la mirada profunda y justamente de no ir con rótulos ni con prejuicios. Lo decís Exactamente. también cuando alguien te pregunta, y me pareció muy acertada tu respuesta, cuando te preguntaron por el presidente, ¿no? Y por su emocionalidad. Y vos fuiste Sí. muy claro en eso. Sí. Estamos muy acostumbrados a poner rótulos y tener prejuicios. Eso lo agregué yo, lo de los prejuicios, pero es así. Sí. Y en la vida tenés que tratar de vos profundizar para después estar más en paz. Brillante. Esos ámbitos que Sí. se genera tanta Sí, discordia, sí, ¿no? Sí, vos como mediadora lo sabés muy bien, esto Exacto. que a veces uno mira y decís, pero la misma energía que están poniendo en este conflicto. En la crítica o en crítica. Entonces, el gran problema, o por lo menos yo lo veo así desde mi experiencia siempre, es que muchas veces y culturalmente las personas, sobre todo los latinoamericanos, los sudamericanos, yo creo un poco por nuestras raíces, nuestra cultura, estamos muy casados con el sufrimiento. Es verdad. ¿Te coincidís Es verdad, con esto? coincido totalmente. Estamos Bueno, casados porque con el venimos sufrimiento. también, tenemos raíces muy que vienen de Europa, de una Europa de guerra, que todos salían de allá como huyendo Brillante. de su lugar de nacimiento, y vienen acá y tenías que Y con ese hacerte. desarraigo, con Exacto. venir a una cultura totalmente distinta, ¿no? Entonces yo siempre digo y pienso lo mismo, ¿no? Es decir, qué importancia que es volver al origen, qué importancia que es revisar. A veces mi madre siempre me dice, bueno, pero hay que dejar que los muertos descansen en paz, dice ella, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, mamá, me encanta esta teoría y me parece fantástico, pero claro, los muertos que vos dejaste descansar en paz los hemos tenido que mirar Sí. nosotros en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que primero revisar
nuestro origen. Porque si nosotros no revisamos nuestro origen, es decir, ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿para qué hay que volver al pasado para revolver? Y uno vuelve y va... Para entender. Claro, nosotros revolvemos para entender y para no volver a esas situaciones. Es decir, fíjate algo muy interesante. Yo estudié con una filósofa muchos años psicoanálisis, que fue una cosa que me encantó, porque ella me decía, Martín, vos trabajás desde el enfoque humanista, tenés una mirada filosófica, antropológica, sociológica y fenomenológica desde la psicología humanística, qué importante que puedas hacer una contracara con una mirada, por ejemplo, como la de Lacan. Y a mí se me pusieron todos los pelos de punta Lacan y yo odiaba. Y luego empecé a entender las bases del psicoanálisis, que son maravillosas porque nos invitan de una manera u otra a entender algo muy interesante, Marian, pero muy interesante, que siempre digo que es lo que tenemos que tener claro antes de empezar cualquier tipo de proceso. Decimos, yo quiero dirigirme hacia allá, ese es mi propósito, que muchas veces lo más difícil es encontrar nuestro propósito en la vida. Total. Y como me pasó a mí, que a veces venía a 120 embalado con una carrera de medicina y la vida por situaciones o crisis accidentales que no dependen de uno, viste, te choca de costado y te deja mirando para otro lado. Y eso a mí lo que me enseñó es que vos podés cambiar de rumbo, pero jamás de propósito. Bien. Es decir, mi propósito, yo creía que estaba orientado a trabajar con la enfermedad y en realidad ahora me dedico hace 25 años a trabajar desde la prevención. Y fue algo fascinante para mí hacerlo, porque cuando yo ayudo y me pongo, ni siquiera ayudo, uno acompaña los procesos del otro, yo me di cuenta de algo maravilloso, que cuando me pongo a disposición del otro me estoy ayudando a mí mismo. Sí, totalmente. Yo siempre he dicho lo mismo, Marian, yo he aprendido cómo piensa el género femenino y he comprendido a mi madre y a mis hermanas escuchando consultantes mujeres durante años. He aprendido a entender cómo piensan. Y eso es maravilloso, porque es una manera de abrirse a nuevas miradas, a nuevos enfoques. Sin lugar a dudas, hay que tener la tolerancia de poder entender que somos distintos y no entrar en esas disputas que son casi pendulares, ir de un extremo al otro Brillante. Combativamente, en vez de encontrar justamente los puntos de encuentro y las cosas que hasta podemos jugar. Vos hablaste del juego. Correcto. Yo digo lo mismo, digo, en lo que es el hombre, el varón y la mujer, tenemos que encontrar esas cosas que hoy las podemos ayornar distinto. Fíjate, yo cuando me separé aprendí a hacer asados y Brillante. digo, a mi pareja le hago un asado y él me ayuda con las ensaladas o Brillante. puede poner la mesa. De eso y se nadie trata. se va a ofender por cambiar el rol en algún momento. Por supuesto, por supuesto. Viste que decíamos recién, con esto que traes que me parece espectacular, que decíamos, bueno, en realidad no importa el rol que toma cada uno, si yo hago el asado y el otro hace la ensalada, si yo gano tanto y la otra persona gana, no importa. El tema está relacionado con los acuerdos, ¿sí? Que una pareja Total. o el mundo en general tiene que tener. Los grandes problemas que tiene la humanidad, estamos atravesando la peor crisis que está atravesando la humanidad, que son las crisis de los estados de ánimo, y yo siempre lo estoy contando esto. Entonces, estamos casados con el sufrimiento, y vos sabés que Jacques Lacan, este psicoanalista francés, él decía, el mundo es inmundo, decía él. Ay, qué fuerte, duro. el mundo es inmundo, pero tremendo. vamos a ponerle un manto de piedad a Lacan, que la gente piensa que es dificilísimo, y es mucho más fácil de lo que uno piensa. Él decía, el mundo es inmundo porque él decía, el mundo es lo que es y la realidad es lo que es decir, vos no podés cambiar al otro, no podés cambiar las circunstancias. El problema que cuando vamos creciendo en nuestra vida, empezamos a desarrollar un montón de patrones para poder sobrevivir a nuestros sistemas, a armar personajes, lo que socialmente está aceptado, lo que sí, lo que no, todas estas creencias que a veces nos limitan y vamos armando grandes personajes. Entonces, cuando uno empieza a sacar esas máscaras y empieza a decir, bueno, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde me dirijo? Pero para entender esto yo primero tengo que ir a mi origen, tengo que revisar mi origen. Entonces Lacan decía, claro, el problema es que para llegar a donde llegamos nosotros construimos una realidad, que nos construimos nuestra propia realidad. Por ejemplo, muchas mujeres, y a veces varones también, son muy susanitas o susanitos, por ejemplo, ¿no? Y entonces construyeron una realidad donde creen de una manera u otra que esa realidad que yo construí
es la realidad real, la verdadera. Y el mundo allá afuera es totalmente distinto. Entonces el gran conflicto es cuando yo tengo mi realidad y la quiero encajar en la realidad de lo que realmente es. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vienen las grandes crisis de los estados de ánimo, las frustraciones, que es lo que le da de comer a los que nos dedicamos a los que nos dedicamos. Claro, pero todos lo necesitamos. Exactamente. Todos Entonces, como siempre explico yo, digo, bueno, todo muy lindo Lacan, todo muy lindo las teorías, y Martín, que llegó también hasta acá, porque en algún momento de su vida hubo un cambio, una crisis personal muy fuerte, pero sin embargo yo creo que hay dos caminos para poder evolucionar. A ver si coincidís, María, con esto. Hay dos maneras. Cuando vos empezás a aceptar la realidad tal cual es donde uno recién ahí se motiva para hacer un cambio. Esto es lo que yo cuento en mi método, en el método RAM. Es decir, el primer paso de todo proceso evolutivo es la aceptación, señores. No hay ustedes se pueden ir a la India, si quieren píntense el tercer ojito, hagamos yoga, respiremos todos y prendamos palo santo. Pero nada de eso nos va a resolver lo que nosotros mismos generamos. No. Entonces, como decía Lacan recién, que el mundo es inmundo porque el mundo real es lo que es, y entonces nosotros queremos encajar la realidad que nosotros hemos armado del mundo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Empieza a haber algo que se llama la falta de la aceptación. ¿Y saben cómo sentimos la falta de aceptación orgánicamente o corporalmente? Es cuando nuestro corazón, o lo vamos a poner más poético, nuestra alma nos pide a gritos algo, nos está pidiendo lo que nosotros estamos necesitando. Y cuando vos le das a tu alma lo que tu alma necesita, ahí se terminan los autoengaños. Lo que pasa es que ahí está el desafío. Brillante. Ahí está el desafío. Entonces, ¿qué aprendí yo en estos 25 años? Que si vos sos una persona que no tenés probablemente una patología de base o una condición que te impida neurocognitivamente pensar, digamos, dentro de los parámetros para llevar una vida emocionalmente más saludable, ¿sí? Es decir, lo que uno tiene que entender que el primer paso en todo proceso evolutivo es la aceptación. Después viene todo el resto. Viene el perdón, viene la paciencia, la perseverancia y por último viene un concepto muy interesante que después te lo voy a compartir porque ahora en breve está saliendo mi último libro que se va a... Ahora vamos a hablar de los libros. Sí, acá trajiste muy generosamente 3 de los 6. 3 de los 6. Y ahora viene el sexto, que ya está en editorial, en imprenta, Wow. que se va a llamar La geometría de la felicidad. Un libro precioso donde yo tomo conceptos de la geometría. Siempre uno dice, qué aburrido, porque la geometría, para que todos entiendan, es una rama de las matemáticas. Entonces, Pero ¿cómo? justamente tiene mucha simbología. Claro, mucha simbología, porque yo, por ejemplo, tomo un concepto al azar de que lo hemos aprendido todos en el colegio secundario, esta idea que por un punto pasan diferentes rectas. Exacto. Ese es el principio básico de la arquitectura, por ejemplo, de la astronomía, del arte, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Y nosotros tomamos ese... O lo circular, o lo triangular. O lo triangular, o el pentágono, que ahora te voy a contar qué es, que está Sí, muy interesante también. porque dedico todo un capítulo a algo que se llama el pentágono del bienestar, que es maravilloso. Entonces, claro, cuando uno empieza de una manera u otra, a tomar conceptos, ¿sí?, que ya se estudiaban hace cientos y cientos de años, hace 2000 años, ¿no? Por lo menos en la antigua Mesopotamia ya se estudiaban, ¿no? Todas estas cuestiones, y uno dice, si partimos del principio que por un punto pasan infinitas rectas, y ese punto somos cualquiera de nosotros, podríamos decir que por cualquier persona puede estar atravesado, pueden pasar diferentes realidades. Entonces, si el contexto te deja herido, no sabes cómo seguir, te subiste a un tren que no sabes cómo bajarte y no sabes cómo seguir, etcétera, etcétera, lo más interesante que uno tiene que entender es que estamos atravesados por infinitas posibilidades y realidades. Es decir, lo interesante de esto es que uno tenga la capacidad de volver a subirse a una nueva recta y se direccione hacia un lugar donde uno encuentre un mejor y más profundo sentido de la vida. Porque para eso está la vida, para eso está la espiritualidad. La gente a veces me dice, Marian me dice, la vez pasada me preguntaron en una entrevista en Uruguay, ¿qué era la espiritualidad? Y me encantó que me hagan esa pregunta porque nunca me la han hecho. Y he estudiado mucho qué es la espiritualidad.
Y es muy interesante tenerlo en ¿Y cuenta. cómo lo podemos definir para Vamos la a audiencia? definirlo fácil para que la gente lo entienda. Solemos confundir en esta confusión, en estas crisis de los estados de ánimo, tenemos mucha confusión, hay mucho ruido interno y mucho ruido externo, socialmente y personalmente. Entonces, ¿qué sucede? La gente muchas veces confundimos los conceptos y necesitamos darle un orden. Entonces, la espiritualidad no tiene nada que ver ni con los dogmas religiosos, ni con Buda, ni con Alá, ni con Mahoma, ni con Dios. No tiene nada que ver con la fe que cada uno quiera practicar desde la religión. ¿Se entiende? Perfecto. La espiritualidad no es la religión que uno elija. La espiritualidad es un sentimiento humano tremendamente profundo que nos conecta con el amor, con la paz, con el asombro. Es decir, es la manera en la que nosotros nos conectamos con todo lo que nos rodea, lo que comúnmente conocemos como la congruencia entre lo que decimos, hacemos. Era lo que yo te decía cuando empezamos a charlar. Por eso lo traigo, Que porque me siento abriste. que sos una persona congruente, tanto cómo actúas en las redes, cómo actúas en el anonimato de que alguien te escriba y cómo contestás, cómo te presentás, cómo sos, y eso habla de que lo que decís lo practicás. Es un trabajo, Marian, de todos los días. ¿Sí? Sí. Es un trabajo. Es estar presente. Es estar presente. Y trabajé mucho, que ahora te lo voy a contar, cuando escribí mi libro La Casa de la Toscana, en volver a mi origen y entender qué ruido interno yo estaba teniendo dentro mío que me permitiera de una manera u otra hacer ese salto cuántico evolutivo en mi propia vida. Y yo ahí comprendí que para evolucionar los seres humanos necesitamos dos caminos que te decía al principio. O nos invitamos a hacer una transformación consciente, que nunca es fácil y no es de un día para el otro, es un trabajo diario como estamos hablando. Para eso tiene que haber conciencia, tenemos que entender cuáles son nuestros ruidos, qué cosas nos convienen, qué cosas no, qué cosas nos duelen, de dónde venimos lastimados. Entonces, el primer paso es, o nos invitamos a hacer un cambio consciente para transformarnos e ir hacia donde queremos dirigirnos, o en su defecto, la vida nos va a seguir golpeando y doliendo tanto, pero tanto, que al final, no se preocupen, porque al final sí vamos a generar un cambio. Pero ese cambio va a venir tomado de la mano con todo lo que vos, Marian, dijiste al principio, con toda la sintomatología. Y ahí, cuando aparece la sintomatología, es cuando empezamos a entender en este famoso dicho que entendemos para qué sirve un peine cuando ya nos quedamos pelados. No, es buenísima claro, esa frase. Pero es así, sí, ¿es así o total. no? Bueno, la experiencia, que es algo que no podés justamente darle a nadie. Exactamente. Es propia y única, porque Exactamente. es de cada uno. Y uno tiene que confiar en esos procesos. Sí. Yo sé que no son fáciles, que a veces uno cree y dice, bueno, pero es muy fácil contarlo, es muy fácil decirlo, pero lo que pasa es que uno tiene que tomar la vida como propia, porque la vida es nuestra. Es impresionante la cantidad de gente que le entrega las riendas de su vida y de su emocionalidad a otro. Por eso Lacan decía lo que expliqué recién, que el mundo es inmundo, porque la gente termina muy frustrada, muy dañada, muy con sensación de sentirse muy desprotegida o desamparada, porque no han entrenado el poder estar presentes con lo que ellos necesitan y lo que ellos eligen, pasar del necesito y del quiero al elijo. O sea, ese es un Es una conciencia muy genuina de cada uno. Exactamente. Y es hacer un ejercicio hasta en cuando te levantás, ¿qué querés? ¿Tomar un café? ¿O querés tomar un té? ¿O querés salir y después? Y es como cada paso que vas dando. Es tal y cual vos lo que decís estás diciendo. También, sí. Esto de que uno va mostrando su camino y su destino está en eso que hace todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo tenemos actitudes que nos marcan ese lugar a donde vamos. Sí, por eso yo siempre digo que los seres humanos somos un gran rompecabezas donde muchas veces las piezas no encajan. Por eso muchas veces vivimos en incongruencia. Y creo que nuestro gran desafío es ese, empezar a entender por qué esas piezas no encajan. Y cuando les empezamos a dar orden, por eso sigo insistiendo que el orden comienza con ir a revisar el origen, luego continúa con la aceptación, es decir, con terminar con nuestros autoengaños. Yo esto lo explico muy bien
en esta fórmula que armé de algo que se llama el pentágono del bienestar, Marian, que es súper lindo y se los puedo contar, pero muy rápido. Sí, por favor, da tenemos para 15 minutos, Perfecto. pero te vamos a invitar de vuelta porque será es maravilloso. Será un placerazo. Es maravilloso escucharte. Pero fíjate qué interesante, porque el pentágono de la felicidad o del bienestar, si yo te digo, Marian, ¿cómo estás? Vos me vas a decir, bien, estoy bien, ¿viste? Es decir, porque en el fondo todos queremos estar bien, de eso se trata, la palabra lo dice, bienestar, queremos estar bien. Entonces yo dije, ¿cómo le explico a la gente lo que aprendí durante estos 20 años? ¿En qué puntos, como una especie de regla mnemotécnica que no tiene que ver con un orden, sino con una organización emocional, para que la gente entienda por dónde tiene que empezar un proceso, ¿no? Entonces allí es donde descubro que el primer paso es la aceptación y posterior viene el pentágono del bienestar. ¿Y con qué empieza el pentágono del bienestar? Viste que desde que nacemos, empezamos niños, adolescentes, todo el mundo lo conocemos por medio de las preguntas. Sí. Es decir, cuando somos niños, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Total. Todas las preguntas que hacemos cuando somos niños. Luego en la adolescencia vienen estas grandes preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué elijo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿No? Es decir, todas las que nos invitan a nuestra identificación, quiénes somos y qué queremos para la vida. Cuando entramos en el mundo adulto y empezamos a revisar esta idea de ser un poquito más conscientes, estar presentes, como dijiste tan bien y maravillosamente vos, ahí es donde viene la gran pregunta, que yo la voy a poner de esta manera, pero puede aparecer de muchas maneras disfrazadas, distintas, porque la mente tiene esos atajos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que no me deja ver? Por ejemplo, el enojo, el miedo, la tristeza, un trauma, la angustia, ¿qué no te está dejando ver? Entonces, lo primero que tenés que identificar es algo que directamente está relacionado con nuestras emociones, es decir, con nuestra manera en la que nosotros pensamos. Un pensamiento no es más ni menos que un conjunto de ideas, de imágenes y de representaciones que tenemos a partir de nuestra historia. Desde la casa que nacimos, los padres que nos tocan. Que pesa mucho, convengamos que hay muchos mandatos familiares, mucha estructura, sobre todo en nuestras sociedades. Brillante. Y de ahí es donde vienen nuestros comportamientos, es decir, nuestras creencias, lo que yo creo de mí. Por eso son a veces creencias limitantes. Brillante, exactamente. Si fueras mi alumna ya te hubiese puesto un 10. Vamos, me salió y un 10. después de las creencias limitantes o de las creencias que tenemos, vienen los hábitos, que los hábitos son costumbres, son los después. que bajamos, esas costumbres que bajamos a la cotidianeidad, y a veces son saludables y a veces son poco saludables, ¿no? Y que Correcto. están muchas veces guionados por el tipo de conductas que nosotros tenemos problemáticas, más o menos problemáticas. Entonces, ¿y esos son los nudos que vos hablás o todavía no? sí, este es el primer punto, la primera P, las preguntas difíciles que nos tenemos que hacer. Estas preguntas de, bueno, ¿qué es lo que no me deja ver? ¿No? El miedo, el enojo, la tristeza, porque no podemos empezar a trabajar si no entendemos qué es lo que tenemos que trabajar. Y muchas veces, aunque no lo parezca, los profesionales también estamos muy perdidos, porque no tenemos claridad en qué es lo que trae la persona. Esa persona. Y además, como decía Freud, los pacientes mienten, decía. Entonces uno está todo el tiempo interpretando. Entonces ahí lo interesante de esto es poder abrir un abanico experiencial de congruencia, de escucha empática, de aceptación, para que el otro baje esas defensas y pueda entregarse a una conversación, porque les voy a contar algo. Uno no cambia intelectualmente o por un pensamiento intelectual, uno cambia por una conversación que no ha tenido nunca y que logró tenerla, por una palabra que pudo mencionar, por una situación que dolió, que sigue doliendo y que es la primera vez que la cuento. Esos son los grandes procesos transformacionales. Para eso se tiene que dar un escenario propicio para que eso suceda. Por eso al principio hablaba de que todo depende cómo miramos a la persona que tengamos enfrente. Si la miramos como alguien deficitaria o como alguien que viene con una defensa. Yo de las dos siempre prefiero la defensa. Elegís legitimar y tratar de ver que la brillante, persona está. esa es la palabra, legitimar. Sí, porque lo usamos mucho en mediación también. Claro. Si partís del otro lado ya estás mal. Pero decime si no es mucho más coherente, vamos a usar esa Sí, palabra, porque vos, legitimar. Después ahí entras en otros Bueno, grandes... porque entra el término confianza y también esa persona te está entregando de alguna manera el trabajo personal que va a hacer para que vos lo guíes. Vos Ahí sos va. como alguien que va a guiar en ese proceso. Y en ese proceso de guiar, que empezaba con la P, en este pentágono del bienestar, es decir, aparece algo que es muy interesante, que es el perdón.
la gente está muy confundida, que es el perdón, ¿no? El perdón es un gran palabrón, pero el perdón es... no tiene que ver si vos y yo hemos discutido, hemos tenido diferencia y yo al otro día te digo, Marian, disculpame ayer, perdoname, vos me decís, no, perdoname vos a mí. No tiene nada que ver con eso el perdón. El perdón es algo más profundo, que está relacionado con el perdón del ego, que en realidad siempre cuando no perdonamos, pero no perdonar no significa aceptar que el otro me hizo daño, entonces, bueno, te perdono y ya está, somos amigos de nuevo. No. Está relacionado que no te quedes enganchado o enganchada. Para no resentir. Con el circuito del rencor. Rencor o resentimiento. Eso es el gran problema, porque la gente dice, yo jamás en la vida le voy a perdonar a mi cuñada que... Y el que queda atado a eso es esa persona. Claro, yo siempre digo lo mismo. Una vez me lo preguntaron en una conferencia y yo dije, bueno, dice, una persona me preguntó, ¿cómo puedo perdonar yo a mi progenitor que tanto daño me hizo, ¿no? O cuando yo me doy cuenta que puedo salir de ese lugar o que ya perdoné. Entonces yo lo que le invité a pensar a esa participante, me acuerdo hace unos años, fue, bueno, ¿cuánto veneno estás dispuesta a seguir tomando sabiendo que eso te va a terminar dañando, ¿no? Entonces es muy interesante y ella se me quedó mirando porque creo que lo que sucedió es que ella no se le había ocurrido en ese momento pensarlo de ese lugar. Entonces dijimos, las preguntas difíciles, el perdón. El tercer paso es la perseverancia, es decir, tenemos que aprender a ser perseverantes, ¿no? Porque sin lugar a dudas. El cuarto paso... Porque aparte la frustración está muchas veces en los caminos y sobre todo en esos caminos de ir adentro. Brillante, exactamente, es esto que decís, porque es decir... un viaje de 10.000 kilómetros, dice el dicho, comienza dando un primer paso. Hay que ser perseverantes. En estos procesos de desarrollo personal vamos a hacer siempre 15 pasos para adelante, 5 para atrás. Sí, el juego de la oca. Es el juego de la oca, brillante. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entonces, claro, uno tiene que tener claro lo que es la perseverancia y tenerla entrenada, consciente. Y que existe la frustración y que hay que ir con eso y es, sí. Y que la gente suele confundir con el cuarto punto, que es la paciencia. Que no tiene que ver con la paciencia, la perseverancia, porque la paciencia, como decía la Madre Teresa de Calcuta, ella decía, bueno, la paciencia es la ciencia de la paz, y ella decía, la paciencia todo lo puede, nos enseña de una manera u otra a aceptar los tiempos de la vida, que muchas veces no son los tiempos internos nuestros. Entonces, practicar la paciencia, y la gente me dice, ¿cómo practico la paciencia? Bueno, simple, hagan este ejercicio, piensen en qué cosa hoy pude haber sido un poquito más paciente con la persona que tengo al lado y no lo fui, con un hijo, con un afecto, con una persona en la calle. Es decir... Está muy vinculada también a lo que es la empatía y lo que es tener también una mirada como más amplia, ¿no? Sin no duda. Quedarte en tu mundo... No quedarte en esa realidad que hablábamos recién, en esa burbuja. Y para ir un poco más la compasión, sin lugar a duda, ¿no? Porque luego viene la compasión. Mira. Luego viene la compasión. Pero fíjate qué interesante. Es decir, que la compasión está relacionada con el último punto. Todos los seres humanos vamos corriendo detrás de la búsqueda de la felicidad o lo que creemos que nos va a hacer felices. Y vos lo explicás muy lindo, no hay que buscarla afuera. Claro, es decir, en realidad... A mí me parece que la felicidad es algo tan efímero, que en realidad está relacionado con otro concepto muy distinto, que es lo que cierra este pentágono, digamos, ¿no? Que es la paz. Paz significa acuerdo interno, acuerdo significa. Entonces, la paz, para que una persona pueda estar en equilibrio, en paz, ser compasiva, ser empática y ser congruente, tiene que hacer tan simple y tan complejo como acuerdos consigo mismo y con el afuera. ¿Cómo voy a acordar conmigo mismo si yo no me conozco y no me reconozco a mí mismo? ¿Cómo voy a poder poner límites saludables si yo no sé ponerme los límites ante cuando yo quiero decir que no y termino diciendo que sí? Entonces después me parece toda una situación abusiva la que yo estoy viviendo y ahí entramos en otra situación muy tremenda que es el triángulo dramático, es decir, viste los salvadores, las salvadoras. Sí, tremendo. Nadie salva a nadie, hay que aprender justamente que ahí hay que correrse. Exactamente. Ni te van a salvar ni vos vas a salvar. Ese es el tema. Esa es una alerta grande. Brillante, exactamente. Qué placer todo esto que estamos charlando. Ay, yo me quiero quedar, nos quedan 5 minutos y los quiero... Se nos porque pasó tengo volando. tantas cosas para preguntar.
preguntarte, Vuelvo Martín. otro día, que me Volvés encanta. otro día, en Sí. enero te volvemos ¿Me a encantó? convocar. Sí, perfecto. O es más, sí, no te quiero poner fecha acá en público, pero ya con Va a Flor, ser que es la fantástico, productora, me va lo a vamos a encantar. organizar. Sí. Yo tengo muchos temas para hablar con Bueno. vos, pero quiero que elijas. Bueno, tus libros ya pudimos Sí. hablar un poco, las experiencias inmersivas y esto de tu capacidad de haber, te dividís tu vida en Argentina, Uruguay y la Toscana. Sí. Y mantenés ese diálogo entre raíces Sí. y lo que es esa amplitud. Sos de alguna manera nómade, que eso para mí también es un ejercicio increíble, porque poder desapegarte de un lugar, de un hogar, de todo, tenés muchos hogares, pero es muy lindo. Así que contá algo vos de todo eso también, Bueno, ¿no? fíjate qué interesante. Principios del año pasado, estando en Toscana, con esos atardeceres maravillosos que te regala la Toscana, no sé si alguna vez pudiste estar ahí. No pude Bueno, estar en la Toscana. Ya estás Estuve en invitada Italia. para que vengan a Toscana. Ah, bueno, ya está. Tomamos. Sí, sí, Mirá que tomen acá le nota. abro un Sí, acta. sí, sí, Estoy en quedó- jurisdicción. sí, acá quedó en el acta, perfecto. La cuestión es que todos sabemos que la Toscana nos regala el famoso Bajo el Sol de la Toscana, es realmente Divino. así, es un lugar mágico, a mí me conecta con la creatividad, con mi esencia, con quién soy. Y estaba un día mirando un atardecer de esos maravillosos que a mí me conmueven porque digo, che, algo debo haber hecho bien para que se me haya dado las cosas y Claro. tenga este regalo acá delante mío todos los días de mi vida, ver el atardecer y que el sol se ponga ahí. Y ahí dije, esto yo no lo puedo vivir solo, esto lo tengo que compartir. Y ahí nace mis retiros, que llamamos por el Divino. tercer encuentro de retiro Renacimiento. Renacimiento porque yo vivo en Florencia, en las afueras de Florencia, Qué en el lindo. Chianti toscano, ahí en el medio de las colinas entre los viñedos y los olivos. Y entonces yo dije, ok, Florencia es la ciudad Florencia del conozco y es Renacimiento. mágica. Es mágica. Caminar y ver todo el arte y todo lo que Entonces es la experiencia de mis retiros no es una experiencia inmersiva solamente en que vamos a comer lechuga, no. Es una experiencia donde está relacionado con lo gastronómico, con lo rico que se come en con Italia. lo rico que se toma en Italia, que se come, es decir, la gastronomía, el arte, 4 masterclasses que Ay, doy, divino. donde compartimos con todo el grupo. Todo circula alrededor de los sonidos y todo el tiempo hay experiencias sensoriales que nos permiten conectar, porque el problema es que la gente no llega con esta expectativa de a ver qué me voy a llevar. En realidad la gente llega más apagada, perdida, desordenada, Y desorganizada. cuando vive lo que Y- va a vivir. Y cuando se van más brillantes, más ordenados, más claros. Bien. Y entonces los retiros son eso, es una invitación a hacer una pausa que lo resignifique todo. Qué divino. ¿Y cuándo es la próxima La experiencia? próxima es del 19 al 23 de octubre en Toscana y voy a darte también otra primicia te Vamos. voy a dar, que vamos a hacer Renacimiento en Sudamérica, lo vamos a hacer en Uruguay, que va a ser, En José Ignacio. en realidad va a ser, les voy a contar, va a ser en un pueblito muy cerquita de José Ignacio que se llama Pueblo Garzón, Sí. donde se cierra parte del pueblo para toda esta actividad. Qué lindo. Entonces, la actividad va a estar relacionada con esta idea de reconectar con nosotros mismos. Con la naturaleza, con lo sensible. Exactamente, y con todo lo que de una manera u otra el retiro de Toscana, de Renacimiento, siempre está guiado por una metáfora que es una brújula que se le regala a todos los participantes para entender de dónde venimos, hacia Qué dónde bueno vamos y dónde eso, estamos. Qué bueno. Y ahora el segundo retiro, Renacimiento, en Uruguay, va a tener como metáfora el faro. Ay, qué lindo. Amo los faros. Yo también. Qué lindo, Entonces, qué lindo. me parece que por ahí pasa el tema. Y en Uruguay hay muchos faros. En tenés Uruguay hay todo. muchos y además la gente me está pidiendo, yo no llego a ir a Toscana, hace algo más cerca, bueno, y entonces ¿Y ese cuándo es? ese va a ser los primeros días de noviembre, que todavía no están cerradas las fechas. Ay, igual porque falta un montón. Podrías Sí. armar uno para principio es de verdad, año. yo siempre doy uno en abril o 2 Sí. en abril y 2 a fin de año entre octubre y noviembre. El problema es que este 2026 viene cargado Está lleno de sí, proyectos. conferencias, tengo que viajar ahora a muchos países latinoamericanos porque me están invitando a dar charlas. Excelente. Entonces, quiero ir más liberado a eso y que los retiros tengan todo el tiempo de ir gestionándose como se tienen que gestionar. Bueno, te digo, Martín, te felicito. Es apasionante hablar con Gracias. vos. Tenés tanta lucidez y está tan claro como explicas todo que yo tengo a mi productora
que obviamente, Flor, ya estamos agendando otro Será encuentro un placerazo. y ya nos iremos toda la producción para la Toscana. Pero será Yo te digo un que placerazo. vamos a... O sea, también se pueden venir acá a Uruguay también. También, si quieren, bueno, ¿eh? Uruguay estamos más cerca, pero no hay ningún problema. Yo me quedé con muchas cosas para Sí. preguntarte y hablar. Te dejo el último minuto que vos digas lo que quieras y obviamente yo lo que tengo para decirte es gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Marian, por tu generosidad. Sos una persona muy angelada, muy inteligente y me encanta resonar con gente así inteligente, que podamos entrar en este mundo donde se nos pasó volando. ¿Cuánto tiempo? Sí, 1 hora, pero fue un poquito menos pero por la estoy como cuenta. si hubiesen sido 5 Sí. minutos. Y cuando llegan estos momentos de los finales, que están relacionados con las despedidas, a mí ayer estuve en la entrega y en la firma del libro, en la presentación del libro de Manu Colombo, un amigo, coach, y fue algo maravilloso. Y él explicó algo que para mí fue increíble. Él habló de las despedidas y él decía que las despedidas es dejar de pedir. Y para mí fue maravilloso porque encontré una manera mucho más amorosa de explicar lo que es el soltar. A veces el soltar está relacionado con eso. La despedida es dejar de pedir, porque al final somos nosotros los suficientes. Y si nosotros estamos vibrando en nuestro eje, en nuestra esencia, todo lo que deseamos y elegimos va a venir. Esto Qué es así. lindo. Bueno, Así que un gracias. placer. Gracias. Buen domingo para todos, un cierre excelente domingo para arrancar la semana con todo. Nos vemos el domingo que viene y gracias nuevamente, Martín. Gracias Después a vamos a todos publicar ustedes. los libros, Gracias. después decí nada más tu Instagram. Mi igual Instagram ya es @martinvirasoro y mi página web es www.martinvirasoro.com. búsquenlo porque es un ser increíble. Gracias. 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 No somos un traslado más. Somos seguridad, somos puntualidad, somos comodidad. Para empresas, para viajes al aeropuerto, para tus eventos, para lo que necesites. En cada kilómetro, una experiencia distinta. Somos First. Encontranos en Instagram, first_remises. En San Isidro, tu pausa tiene sabor. Bonafide. Pasa por 9 de julio 367 y disfruta desayuno, almuerzo o merienda. Y atención, café en granos con 25% de descuento. Encontranos en Instagram, @bonafide_San Isidro. Bonafide. El sabor del arte, un momento.